Muy buenos días, amados hermanos. Estamos en este tiempo de audios devocionales. Nos estás tocando reflexionar sobre el libro de Proverbios en el capítulo 16, el versos del 1 al 9. Estaremos haciéndolo entre hoy y hoy día las reflexiones de esta porción de la palabra tan hermosa, donde nos llama la atención a poder corregir nuestro camino, a poder evitar el pecado. Si usted me acompaña en la lectura, por favor, en este tiempo, en Proverbios capítulo 16, verso del 1 al 9, dice así la palabra: del hombre son las disposiciones de corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aun el impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el amor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es el poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Es una hermosa porción de la palabra de Dios que vamos a estarla tocando entre hoy y mañana, pero que nos hace confrontar a una realidad. Dice el primer texto: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Dice en la versión internacional así, hermanos. Hay una versión que ustedes pueden leer, que es la versión internacional, y dice de esta manera: el hombre propone y Dios dispone. No sé cuántos recuerdan hace 3 meses, o 3 meses y una semana tal vez. Nadie se pensaba que íbamos a estar siendo confinados tan largo periodo de tiempo, que íbamos a tener que usar una mascarilla todos los días, que íbamos a mantener 1,5 metros de distancia o más, que no iban a ir nuestros niños al colegio, que las universidades iban a dictar todas sus clases de manera virtual, que los trabajos se iban a convertir virtuales, que las iglesias, o al menos los edificios, se iban a cerrar. Nadie pensaba esto, ni el profeta más agudo que pudiera existir en nuestro tiempo pudo haber predicho de que este tiempo a nivel mundial iba a suceder de esa manera. Al principio escuché algunas noticias sobre países nórdicos como Alemania o Suecia, en la cual decían de que ellos no iban a hacer caso a esto de la pandemia y que no iban a recluir, entre comillas eso, a su gente dentro de las casas, que cada uno tendría la libertad de poderlo hacer. Si ustedes han visto las últimas noticias, Suecia es uno de los países que más muertes tiene por contagio, proporcional con la cantidad de gente que habita en su país. En Suecia hay más o menos 10 millones de habitantes, la tercera parte o un poco menos de lo que hay en nuestro país. Sin embargo, tiene más de 5,000 fallecidos. Más de 5,000 fallecidos. ¿Usted se da cuenta la proporción? Nosotros estamos llegando a un nivel similar frente a 30 millones, con todas nuestras medidas de seguridad. Y hemos tenido que aún ver la forma de legalmente alargar lo más posible esta cuarentena. Entre comillas, no se puede más. Nuestra economía ya no puede más. Durante estos 20 años que hemos tenido una economía de alguna manera buena en nuestro país, nos hemos visto en el lamentable problema de vernos ahora dar un paso hacia atrás. Hemos tenido que levantar la mirada y buscar de nuevo los bancos internacionales para que puedan darnos un apoyo en medio de ello. ¿Quién se imaginaba esto? ¿Quién podía decir de que esto iba a suceder?
Algunos políticos medios incómodos echan la culpa porque la tendencia de nuestro presidente tiene uno u otro motivo, y eso no es así. La pregunta es, ¿quién se podía imaginar que esto sucedería de esta manera? ¿Quién se podía poner a pensar de que tendríamos que hacerlo así? En casa, mi esposa, mis hijos, el que le habla, estamos confinados desde el principio y hacemos nuestro trabajo ahora todo virtual. No me imaginaba poder hacer esto. No estaba preparado para poder hacer una labor pastoral de esta manera. Las llamadas son incansables a veces, o mejor dicho, son realmente agotadoras. Aunque usted no lo crea, llamar y estar con el teléfono ahí sin poder ver el rostro de con quien estás conversando suele ser a veces un poco desgastante. No podemos saludarnos como teníamos la costumbre. No podemos hacer las cosas a nuestra manera. Realmente esto queda en el corazón como una estaca que de alguna manera no nos permite hacer las cosas con la libertad que antes los hacía. La palabra del Señor dice así: el hombre propone y Dios dispone, que es la traducción de la Nueva Versión Internacional. En la Biblia, en la palabra que siempre leemos, dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. En otras palabras, nosotros creemos tener un plan. Con los pastores nos habíamos puesto de acuerdo en el mes de noviembre, diciembre, no recuerdo la fecha exacta, pero más o menos mes y medio, un mes antes de que empezara el año 2020, de cuál iba a ser nuestro plan durante todo este año. Hubieron algunos cambios, hubieron algunas fórmulas para ver cómo hacerlo, pero eso es todo lo que propusimos. Pero sin embargo, Dios tenía un plan totalmente distinto. ¿Cómo estás tú en cuanto a tus planes personales? Tal vez algunos no les ha afectado mucho porque de alguna manera realizaban las mismas actividades que están realizando hasta ahora. Sin embargo, a la mayoría creo que nos ha afectado. Y te pregunto de manera personal, ¿cuánto de tus planes ha cambiado esta pandemia? Dios ha permitido de que existe esta pandemia con la finalidad de alguna manera de levantar los ojos a Dios y decir: Señor, ¿realmente qué era lo que tú querías para mi vida? Este año 2020 nos ha hecho reflexionar eso. Señor, ¿realmente cuál es el plan? ¿Cuál es la forma que quieres que nos comencemos a comportar a partir de ahora? ¿Qué es lo que realmente quieres para nuestra vida? Definitivamente el Señor tiene el mismo mensaje eterno para todos. El ser humano es pecador y necesita de una salvación. Necesita de un encuentro con el Padre eterno. Y para eso debe haber una iglesia que lo anuncia fervientemente, con valor, descarnadamente, diciendo: usted y yo somos pecadores y necesitamos de Cristo. Y si usted no se arrepiente, ha de pasar una eternidad sin Dios, porque esa es la realidad. La pregunta de fondo es: ¿cuánto tú crees esto? Pueden haber pandemias, pueden haber guerras, pueden haber enfermedades muy graves que nos ataquen, pueden haber de alguna manera desastres naturales que hagan cambiar nuestra visión del mundo, pero lo que nunca va a cambiar es el plan de Dios que tiene en su corazón. Y ese primer plan, y eso tenlo muy en claro, el primer plan que Dios tiene es que el ser humano está perdido y necesita de salvación. Ese es el primer plan. Inicia tu plan diario para el siguiente año, para los siguientes, no descuidando este primer propósito, el único propósito que tiene la Biblia, de salvar vidas. Muchos me preguntan como pastor, ¿qué debo hacer con tal o cual cosa? Eso no dice la Biblia. ¿Cuánto tiempo mi hijo debe ver televisión? ¿Cuánto tiempo debe estar con el celular? ¿Cuánto tiempo debe estar viendo internet? ¿Qué puede ver y qué no puede ver? Eso no dice la Biblia. No, hermano, no puede usted encontrar respuestas de ese tipo en la Biblia, porque la Biblia tiene un plan principal.
Y ese plan es de que Dios ama tanto al hombre que entregó a su Hijo para que por medio de él podamos ser salvos. La pregunta es de fondo: ¿usted dentro del plan que tiene programado eso como primera pauta dentro de su escrito, dentro de su plan? Lo primero es: Dios ama al hombre que se ha perdido, a usted y a mí, que nos hemos perdido y que necesitamos de salvación y que solo en Cristo puede haber. Y entonces, como consecuencia, va a haber cartas exhortativas para la iglesia, decirle: entonces debemos de apoyarnos unos a otros, entonces debemos interceder unos por otros, y entonces debemos de corregir nuestro comportamiento en cuanto a palabras, en cuanto a obras, en cuanto a hechos, de que uno debe de comportarse como un hijo de Dios. Pero el primer punto del plan de Dios, que está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis, es que Cristo, su Hijo amado, vino y salvó al mundo y dio su vida por cada uno de nosotros. El hombre propone, pero Dios dispone. Proverbios 16:1. Lo dice en la versión internacional, la versión internacional. En la palabra clásica que nosotros leemos dice así, dice de la siguiente manera: del hombre son las disposiciones, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Busca al Señor, que sea el Señor el que ponga el plan eterno que Él ha trazado en su corazón, en tu corazón. El plan de Dios de corazón en tu corazón. El corazón de Dios en tu corazón. Que Dios te bendiga. Mañana nos vemos. Bendiciones.